Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados en este inicio de semana. Partido Amarillos por Chile y Partido Demócrata son las dos nuevas agrupaciones políticas que están en proceso de ver la luz y que pretenden ser un nuevo referente de centro político. El desguazamiento de la democracia cristiana con sus ex militantes errantes aportarían seguramente a las nuevas filas de las nacientes agrupaciones. Hoy nos visita de hecho un ex DC, el diputado Andrés Joanet, el único de la bancada de Amarillos por ahora, como se enorgullece en decir, y que fue también intendente de la Araucanía. A propósito, el gobierno sigue jugando al misterio con la visita a esa convulsa región. Anoche, la ministra del Interior insistió en que será este año, antes de fin de año, pero no precisó cuándo. Pocas horas después del incidente en que un carabinero resultó herido en una persecución en Victoria. Otros gobiernos antes de este se han enredado también con el tema de la visita a la zona. Y ni siquiera las autoridades de derecha pueden ir sin que haya incidentes. Basta recordar los insultos con que fue recibido el exministro del Interior, Sebastián Piñera, Víctor Pérez, por parte de agricultores. Pero no por evitarlo, el problema desaparece. Comentaremos en el segundo piso las declaraciones de la exministra Janet Vega y la réplica de la vocera de gobierno Camila Vallejo sobre este asunto. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Books are made for one and that's just what they... Saludamos a Paula Walker y Juan Diego Montalva para empezar con el análisis esta noche. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paula Walker, ¿qué tal? Hola, Carolita. ¿Cómo te Buenas encuentras? noches. Bien. Oye, Hola, Juan Diego. hay asuntos que quedaron resonando del fin de semana y que queremos retomar en este inicio de semana, importante por muchas razones, entre otras porque el gobierno tiene que enviar su proyecto de ley de presupuesto, el presupuesto del año 2023, y se retoman las conversaciones para la continuidad del proceso electoral. Pero vimos un acto de violencia política inaceptable el fin de semana de un grupo orquestado que decidió funar a políticos. Se llaman Team Patriota, encabezados por Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, que le hicieron esta encerrona a Javier Macaya antes de llegar a Canal 13, cuando iba llegando a Canal 13 a participar del programa Mesa Central, y luego le hicieron también el fin de semana yo diría un ataque directamente a Gonzalo Miller y María José Hoffman, ambos militantes de la UDI con puestos, digamos, importantes en esa colectividad. Veamos los videos y comentamos a la vuelta. ¡La patria! ¡Oye! ¿Cómo que cuál es el problema? Pero no podía estar el auto encima, po. Si echaste el auto encima, pues. Saca la bandera. Ustedes no han escuchado a la gente porque, escúchame, la franja ciudadana, fue manipulada por Chile Vamos. No, si aquí nadie te va a hacer nada. Es que tú lo comparas. No tengo, ¿te muestro el papel? No, es que te muestro el papel. No, es que tú estás haciendo una imputación grave. Es que Pero es que no se acercan. Ahora Alessandri comprometió una reunión. Tú me estás diciendo aquí. Sí, pero que nosotros somos contribuyentes. Mira, tú me acabas de decir que yo tengo antecedentes penales. Ahí está mi papel de antecedentes con fecha y enero. Es que no tengo antecedentes. Oye, ¿pero qué tiene que ver antecedentes? Ustedes recibieron... ¡Cállese! Oye, ustedes recibieron... Escucha. Escucha, no. Escucha, señor Macaya. No toquen el auto. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo lo han visto, Paula? Bueno, yo encuentro que andar funando a las personas es feo. O sea, a mí me parece súper como de matones. Así que no me gusta. Pero me parece que lo que me pasó con esto es que me puso en la mira a un señor que se llama Francisco y que le dicen Francisco Malo o Pancho Malo. Y me puse a investigar poco de este señor. Y es bien sorprendente él. Y yo creo que él abre muchas como preguntas. Por ejemplo, ¿quién financia a Francisco o Pancho Malo?
Es un señor que desde los 15 años está muy ligado a la fundación de Pinochet, muy ligado a la barra del Colo-Colo. Bueno, ahí tuvo financiamiento de los dirigentes, de hecho. Tiene dos situaciones penales muy complejas. Él tuvo una riña con resultado de muerte, donde él apuñaló a una persona. Tuvo 6 meses en la cárcel y después salió. Y ahí veíamos que él mostraba con mucho orgullo un papel que decía que no tenía antecedentes. Porque tiene la condena cumplida. O sea, yo no conozco en detalle lo que fue su proceso judicial. Entendemos que lo que pasa es que tiene la condena cumplida, que por eso aparece como sin antecedentes. Y seguramente una riña con resultado de muerte es distinto a un asesinato premeditado. Él dice que se defendió. Pero bueno, igual andar por la vida con ese tema es complicado. Luego hay otra muerte donde él está relacionado, pero se le dice que es un autor intelectual, pero no se ha probado que efectivamente sea así. Y ahora es un hombre de negocios. Es un hombre de negocios que viaja por América Latina asesorando a hombres importantes, como él mismo los define en una entrevista. Y cuando le preguntan cómo llega a los hombres importantes, él dice que él maneja buena información, ¿no? Entonces él maneja buena información y él usa la información. Y se codea con personas, dice que hay altos empresarios, se ahorran los nombres, obviamente, que le piden a él contactos con personas de América Latina. ¿Qué te parece ahí la fotografía? Se parece al buzo que usaba Fidel Castro. ¿Te acuerdas? el mismo buzo, les juro, que usaba Fidel Castro cuando se sacaban fotos. Tú sabes que se ofende cuando le dicen Pancho Malo y pide por favor a la ciudadanía que no le llame Pancho Malo. Obvio. Y bueno, sería ideal que dejara de comportarse como tal. Claro. Si quiere que... Entonces me parece que él abre como muchísimas preguntas. Estas son esas personas que se apoyan en un momento, que se codean en un momento y después tú dices... ¿Qué hago? ¿Quién se hace cargo de este sujeto? ¿Qué hago con este personaje? Al punto de que va donde los líderes, aparentemente del partido donde él más se relaciona, que es la UDI, y genera estos como actos de matonaje que vimos, aunque trata de mantenerlo como muy... Pero entiendo que está más cercano a Kast y el Partido Republicano. O sea, de hecho él es el team patriota. Incluso él logró una cosa muy interesante, fíjate, logró que lo recibiera el presidente del CERVEL hace un tiempo atrás, sin ser partido, solo es un movimiento en el fondo. Presidente del CERVEL que también tiene... Qué cosa tan absurda eso, ¿eh? Ahí está. ¿No? Y uno se pregunta, ¿por qué él, que luego hace estos actos de matonaje, se reúne con el presidente del CERVEL? ¿Por qué es tan gravitante? ¿Por qué tiene todas las pasadas? ¿Por qué esta impunidad además? ¿No? Porque lo que yo encuentro, me gustaría saber, Juan Diego, cómo lo ves tú, completamente inaceptable, es esta disrupción ahí en medio de la calle o sea, eso es violencia política. Esas cosas terminan mal. Completamente. Realmente es una cuestión por la cual todo ese grupo debiera estar siendo objeto ahora de persecución penal. No le puedes parar el tránsito a una persona más encima. Si no te vamos a hacer nada, en una cuestión sumamente amenazante. Así lo estaban esperando en la puerta Canal 13. Al presidente de un partido político, a un parlamentario. Macaya entiende, la patria no se vende. Ahora, ¿cuánta responsabilidad tienen los sectores más ultra de la derecha en alimentar a este monstruo que va aumentando de tamaño? Va aumentando de tamaño, aumentando de tamaño. Y lo que no quieren, o sea, lo que quieren ahora y lo que exigen es que la derecha no se juegue por un nuevo texto constitucional, que se mantenga la Constitución de 1980. Y cuando estás con la presión de un grupo de matones profesionales que no solamente te matonean en las redes, sino te van a buscar y te matonean y no te dejan pasar, y tú piensas en tus hijos y te sientes amenazado, eso también tiene efecto en las personas, tiene efecto en los políticos. Entonces es una cuestión mucho más delicada que anecdótica, encuentro yo, fíjate. A mí, fíjate, me pareció que Macaya queda bastante bien en este episodio, porque él le sacan cara y dicen, mira, yo no quiero tener relación contigo porque tú tienes antecedentes, algo así, uno entiende, ¿no? Que dice antecedentes delictuales. Y la verdad, como dices tú, Carolina, me llama, o sea, yo me encuentro con alguien que tiene como antecedente el hecho de haber acuchillado a alguien, más allá de que diga que es en defensa propia, cosa que
yo no sé si es más que defensa propia cuchillar. Yo al menos subo el vidrio. Es una persona violenta, yo me muero de susto. Sí. O sea, el personaje no es muy... No, a mí me parece lamentable. Yo creo que... Impune, además. Y en eso yo creo... A mí yo creo que llevamos unos cuantos años en donde la violencia ha subido de nivel y hay algunos que toleran, ¿me entiendes?, cierto nivel de violencia. Yo creo que el 18 de octubre del 2019 fue un acto de mucha violencia y se permaneció durante mucho tiempo la violencia. Hubo poco crítica a esos momentos. Yo esto es una crítica que le hago a la izquierda por parte de la violencia anti-Piñera. Creo que ahora estamos viviendo una violencia por parte de la extrema derecha, como lo vivimos en la extrema izquierda, o de los grupos más violentos de la izquierda, o de los opositores al régimen de Piñera. Y creo que aquí hay que hacer una condena categórica respecto a este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que este es como esa frase que utilizaban de cuando uno suelta ¿cómo se llama? Uno toca la lámpara y sale... El genio. El genio y... Claro, tú lo sueltas, frotas la lámpara, sale el genio y después no sabes cómo meter el genio dentro, ¿no? Yo creo que la violencia en algunos momentos y para algunos sectores fue provechosa en ¿cómo se llama? O sea, atacar el gobierno de Piñera hoy día es provechosa por parte de la derecha más dura para criticar todos los acuerdos posibles de una nueva atacar la institucionalidad, digamos a la derecha que está claro, por la derecha que está por una salida, ¿me entiendes? Entonces, creo que ningún grupo político, ni de izquierda ni de derecha, debe aceptar esto o debe alimentar este extremismo, esta violencia. No, pero yo creo que se nos está pasando la mano. Sí, porque son neofascistas, y digamos las cosas como son. Antes estuvo Sebastián Izquierdo, el caballero que andaba también matoneando y pegándole a la gente en la calle en las marchas del apruebo de entrada, hasta que se le acabó la fiesta y ya está en la sombra. Por un rato, no sabemos, irá a aparecer. Todos siguen muy activos en las redes sociales y estos son grupos neofascistas. No, gente muy eso limitada. hay que perseguirlo. Déjame poner el video de la agresión a María José Hoffman y Gonzalo Miller y a la vuelta a ver si nos concentramos brevemente en el documento que la derecha quiere hacer valer para retomar o continuar con la discusión constitucional. La patria no se vende. Mire, entiende, la patria no se vende. Ahí está la sinvergüenza. Oye, ordinaria. ¡Vende patria! ¡Vende patria! Nos vamos a revisar. Oye, lo dejaron pasar. Estas son personas que averiguan dónde van a aparecer sus objetivos, se organizan, logran entrar de manera totalmente impune, montan estas escenas. No hay carabineros, no hay fuerza, no está la seguridad de Las Condes, que es súper eficiente. No actúa la seguridad esta sí. municipal podría haber estado ahí y haber acordonado en un lugar, pero no que se abalancen tampoco a un la lugar entrada. que merezca gastar, ¿me entiendes? O sea, no puede ser que la seguridad de Las Condes ahora esté dedicada a defender, ¿me entiendes?, a gente de Hasta derecha. lista para reaccionar ante para estos que Pancho patriotas, Malo claro. no le haga... Bueno, pero así están las cosas. Pero pues. la Eso pregunta es si fueran de izquierda. También, ¿no? O sea, lo que Pero voy, ¿me entiendes? lo que no te puede quiero haber decir? violencia en No, lo contra que de quiero izquierda, decir es que el derecha. control del orden tiene que ser para todos. Sí. Para gente para movimientos de izquierda, para movimientos de centro. Sí, y para pero digo, movimientos pero Y parece la que condena estemos tiene que dedicando ser para independiente todos. de que te caiga bien o que te caiga Así mal es. el personaje de la UDI, el personaje del otro Tal cual. partido. O sea, es realmente una cuestión lo que está en juego es nuestra convivencia y esta cuestión es violencia política. Así se Tal llama cual. y sabemos los episodios trágicos de la historia en que puede terminar la violencia política. Volviendo a la conversación constitucional, brevemente hablemos de este documento que entrega Chile Vamos, los 3 partidos en conjunto, que se llama Acuerdo Constitucional Chile necesita cambios con principios y seguridades, donde ponen una serie de lo que consideran requisitos y que debieran, a juicio de ellos, quedar como confeccionados por un comité previo a una discusión democrática con personajes elegidos, que desde la derecha definen como bordes, pero desde, digamos, los contrarios, es visto como amarres. Dicen, la derecha no puede poner como condición que, por ejemplo, la libertad de enseñanza esté consagrada o el derecho a la vida o cuestiones específicas, qué sé yo, o que las 2 cámaras van a seguir siendo las que son. Independiente de que haya un acuerdo mayoritario quizás en el país para esto, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Son bordes o son amarres?
No, a mí me parece bastante razonable como texto. Me parece que no se amarra mucho en términos de como que no se la juega mucho en términos. A mí lo que más me llamó la atención es esto de que defiende o señala mantener el Estado social de derecho. No se la juega mucho. Me parece que es como una lista breve de cosas obvias pero no hay nada así contundente que yo diría, mira, aquí se la jugó la derecha o aquí hay una noticia. No me pareció en ese sentido. ¿Tú crees que es una exageración de la izquierda? Discrepo. A ver. Discrepo en lo siguiente. Esta es la típica como cuando tú te engolosinas con algo. Porque ellos hacen 3 cosas que yo no habría hecho jamás. Porque creo que entonces enturbian lo que decís tú, Juan Diego, que podría haber sido un documento más o menos viniendo a la derecha, además. Se comprometen por una nueva constitución, hablan del Estado social de derecho y democrático, pero hacen 3 cosas. Mira, lo primero es que mandan al gobierno al rincón, ¿no? Cuando dice, perdón, pero es que no veo, cuando dicen una buena constitución solo será posible si Chile tiene el compromiso del gobierno con las urgencias sociales y que no se dedique a otra cosa que no sea gobernar. Claro, o sea, usted ya. Límite. Gobierno al rincón, detrás de la reja. Exactamente. Punto 2, Juan Diego. Y después, en ese mismo punto, mandan al presidente a visitar la Araucanía. Y tú decís, ¿para qué? Sí, pues sí. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver? No, que tiene que ver una cosa con otra. Por eso se engolosinan. ¿Y se engolosinan con el 62%, Paula? ¿Tú crees? Esto está en la ventana del triunfazo del rechazo. Y la tercera es que tenemos muy alta la inflación, entonces el gobierno dedique a bajar la inflación porque nos parecemos a Argentina y a Venezuela. Nuevamente con tu segunda patria ahí dándole con... Sí, pero eso me parece una oposición. No, pero lo que te quiero decir, si Macaya dice, como dijo ayer en una entrevista en el programa de Mesa Central de Canal 13, dice que ellos quieren hacer una discusión constitucional no mirando mañana, sino que mirando en perspectiva de las décadas. Es decir, la Constitución se construye para que sea el traje que nos acompañe en los próximos, no sé, 20, 30, 40 años. No pones eso. Porque claro, perdón, solo para terminar. Sí. La comunicación, lo más importante, tiene muchas cosas importantes, pero ser coherente. Yo digo y hago lo que digo. Pero ¿qué pasa con el liderazgo de Macaya? Porque yo tengo la impresión de que los duros de la derecha se lo comieron con zapatos a la primera. ¿Por qué? O sea, porque el liderazgo de Macaya, que era un liderazgo amable, conciliador, abierto a la conversación, en eso también Evelyn Matei fue súper clara, una nueva constitución, empezaron a aparecer las primeras encuestas, que no está tan claro si la gente quiere un organismo electo, y un sector capturó esa cuestión, que es básicamente Renovación Nacional y con su presidente Francisco Chaguán, que vino a conversar con nosotros. Era acelerante. En otros términos. En unos términos también súper conciliadores, y a los 3 días estaba en un tono durísimo. Socialdemócrata. Claro, en un tono durísimo. Social cristiano, eso fue lo que dijo. Claro, y después salió a darle al gobierno de una manera que incluso recordó a Daniel Stingo, así como... Ustedes atrás, o sea, nosotros ahora tenemos la mayoría, entonces yo siento que Macaya en eso se diluyó, fíjate. Sí, pero yo creo, a diferencia de Paula, como discrepo. Claro. No, yo creo yo creo que hay un nicho que la derecha tiene que aprovechar, que es el hecho de que hubo 6 meses en donde el gobierno se concentró en el tema constitucional y donde el gobierno estuvo ausente de temas claves en términos económicos, en términos de violencia, en términos de delincuencia, en términos de conflicto, del tema de las inmigraciones. Hay una ausencia en tema de proyectos de ley que se pusieron en el Parlamento, la crítica que hubo a Jackson como ministro secretario general de la presidencia. Yo creo que como gobierno tienen que aceptar, la derecha no puede dejar pasar esos 6 meses de pérdida. Y yo creo que lo está haciendo y lo hace en el texto en ese sentido. Y después tenemos el episodio de Camila Vallejo. Pero es una cosa, eso es ser oposición. Sí, pero yo creo que en ese sentido... corta. Y otra cosa es ser un actor político que tiene que darle continuidad al proceso constituyente, como decía Josefina Arauz, del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es de derecha, decía, la derecha tiene que cerrar el acuerdo constitucional para sostener la institucionalidad. Y pareciera que así es. No están tan convencidos algunos. Pero la derecha también tiene que... Es indudable, y en eso, bueno, hay algunos que se han pasado de raya en términos de decir que esto es un triunfo de la derecha, cosa que es absolutamente falso, que no es el triunfo de la derecha.
pero también ellos tienen que capitalizar la derrota brutal que tuvo el gobierno. Por cierto. Es una derrota que de verdad es histórica. Hay algunos, un historiador de la Universidad de Diego Portales, que estuvo en el CEPA, ahora no me acuerdo el nombre, pero él, ¿cómo se llama? Cristian Pérez. ¿Ya? Cristian Pérez dice que esta derrota es peor que la derrota del 11 de septiembre, o sea que me parece podemos discutir eso, pero a lo que voy, que el nivel, porque justamente no es la oligarquía la que le da, la que le inflige un daño a la izquierda, sino que es justamente el pueblo que con una abrumadora mayoría rechaza el proyecto constitucional, que es indudablemente tenía tintes de izquierda y donde obviamente habían sectores. La izquierda estaba mejor representada frente a una derecha que decía y gritaba y lloraba de que no había participado en esta creación de propuesta de constitución. Entonces, creo que esa derrota, la derecha no lo ha hecho bien. Podemos discutirlo, pero yo creo que tiene que capitalizarla. Obviamente. Entonces, yo creo que indudablemente en este texto, al señalar la necesidad de preocuparse de los problemas de la gente y no del tema constitucional, ergo, sálgase de esta discusión. Y el otro, que es que hubo una derrota muy contundente en ¿cómo se llama? En el plebiscito, son temas de... Tú dices, sí, puede ser cierto de que es una mirada corta, pero los partidos... Así es la política. Sí. Oye, abramos el segundo piso para alcanzar a comentar antes de la pausa el movimiento que hay también al interior del gobierno. Bueno, resulta que hasta el 30 de septiembre tiene el gobierno para presentar el presupuesto de la Nación para el 2023, que se presenta como un proyecto de ley con distintas glosas, que el gobierno explicita en qué se va a gastar la plata. Ustedes lo saben muy bien, trabajaron en distintos gobiernos y hay un mes para que el Parlamento lo discuta. Y si no se aprueba, el 1 de noviembre sigue rigiendo el presupuesto del año anterior. Así es, ¿o no? Sí, el 1 de noviembre. Bueno, y por supuesto estamos en un escenario económico complejo y el gobierno, por lo que ha trascendido, porque todavía no lo conocemos en detalle, va a presentar un presupuesto con un aumento de un 5 a un 6%. Hay quienes dicen que puede ser demasiado expansivo para el momento que estamos viviendo y hay que ver dónde se ponen las urgencias. Bueno, todo eso lo vamos a conocer en detalle, pero el viernes llamó la atención también esta actividad en que participa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el que, hay que decir, están todos los ojos puestos a ver si va a ser capaz de dar certeza a los inversionistas en medio de las turbulencias con los temas del TPP-11, con las posturas que tiene el gobierno respecto de distintos asuntos vinculados con la economía, con el viaje a Estados Unidos y Marcel haciendo, qué sé yo, presentación a inversionistas allá, etcétera. Mario Marcel apareció junto al secretario general de la OCDE presentando este informe que hace la OCDE sobre la situación económica en Chile y que es muy halagador para la manera en que el gobierno está presentando o está llevando adelante su administración económica. Matías Corman es el nombre de este importante funcionario que estuvo aquí en Chile. Estudio Económico de Chile 2022 celebra la recuperación económica de nuestro país tras la pandemia gracias a un apoyo de políticas excepcionalmente fuerte. Y se detiene, por cierto, en el escenario económico que estamos viviendo, con una recesión proyectada para el 2023, con un crecimiento por lo menos de menos medio punto, y se detiene en la baja tributación que existe en nuestro país. Los ingresos tributarios de solo el 21% del PIB son insuficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales y en ese sentido apoya que el gobierno se juegue por un proyecto que aumente la recaudación fiscal, algo que es cada vez más resistido por quienes en un comienzo igual estuvieron un poco más dispuestos, ¿no? Pero, en fin, ha pasado agua bajo el puente. ¿Cómo te explicas, Juan Diego, este espaldarazo de la OCDE con puesta en escena y todo? Sí, no, esto es un gran, yo creo comunicacionalmente, una gran movida de Marcel. La OCDE son países desarrollados, con la diferencia, México y Chile son los países más emergentes en esto. Y no hay que olvidar que Mario Marcel fue el subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE entre el 2011 y el 2014. Fue un funcionario muy relevante de la OCDE antes de partir al Banco Mundial, en donde también tuvo un puesto muy importante en gobernabilidad y práctica global. Entonces yo creo que conociendo la OCDE como la conoce Marcel, las gestiones para que la OCDE le diera un espaldarazo son una gran movida comunicacional, porque como insisto, la OCDE no es una institución que podamos decir socialdemócrata, es una institución bastante
rigurosa en términos de desarrollo económico y manejo económico. Entonces, que indudablemente la gestión que hizo Mario Marcel en este sentido es un muy buen espaldarazo. La prensa lo reprodujo de manera... Hasta en España, ¿viste? Sí, hasta en España, sí. Sí, hay un espaldarazo ahí y es... Ahí el Isabel Kotze, que es la subdirectora del Departamento Económico de la OCDE, que fue la autora del informe, fue bastante auspiciosa y tranquilizadora en esos términos. Igual insiste en que es importante darle señales a los inversionistas y estímulos también para que frente al aumento de tributos Ahora, el ojo capital que no la se reforma asuste, el capital tributaria, que es por lo que- cobarde, no se asuste La reforma tributaria y siga apostando. baja los impuestos de las empresas. En ese sentido, y lo que concentra, y que es la crítica de la derecha, que ha hecho la derecha, es que concentra el aumento en las personas, el aumento de impuestos, en el impuesto a la fortuna, y Sobre la renta. impuestos sobre, ¿cómo se llama?, sobre DFL2, hay otras, pero en ese sentido el sector empresarial, bueno, se discute mucho si esa baja es relevante o no, pero... Sí. Paula. Yo creo que la reforma tributaria, o sea, primero creo que la figura de Marcel es una figura indispensable para el gobierno. Mientras más avanza el gobierno, más me convenzo de que hay que hacer todo lo posible por retener a Marcel y mantenerlo en el gobierno, ojalá hasta que termine el gobierno. O sea, creo que hay ahí, él es un pilar de Un esos activo pilares. tremendo. Sí, de esos pilares que son como los pilares estructurales de las casas. Cuando pasas a llevar el pilar y se te cae la casa. Bueno, yo creo que Marcel se ha ido posicionando en ese escenario. Creo que además, no solo técnicamente es una persona con muchísimas competencias, sino que además tiene competencias políticas. Y cuando digo competencias políticas, estoy pensando en alguien que sabe leer lo que está pasando. Y eso, y además tiene, una amiga mía diría el seniority, pero yo lo que quiero decir... Seniority. Claro, ¿Ya? lo que quiero decir es que tiene la prestancia que te da los años en las cosas. Y eso a mí me parece que el gobierno y el presidente debería como cuidarlo, escucharlo, Pero protegerlo. tú sabes con bien que mucho. nada de eso sirve a la hora de contar los votos en el Parlamento. Claro, pero es que yo tengo la impresión que con las fuerzas parlamentarias actuales, esas fuerzas apoyan a Marcel. ¿Sabes por qué me llamó mucho la atención, Carolita? Es que estando en Estados Unidos, Marcel, en una alocución personal, endereza una declaración del presidente. A ver. Y yo creo que eso yo lo he visto súper pocas veces. Con respecto al tratado, TPP-11. al TPP-11, Tienes razón. el presidente, que además había andado con una polera en apoyo a no Hace muchos TPP-11. años. Algún día, Está bien, día. pero la Atrás. tiene y los medios se encargan de mostrarla. Retrocedió un poquitito y dijo que el tratado no estaba en su programa de gobierno. Así es. Y Marcel hace una cosa que yo realmente encuentro que, eso sí que también comunicacionalmente es muy astuto. Dice, lee esa declaración no en negativo, sino en positivo. Y dice que en realidad lo que el presidente está diciendo es que el gobierno no se va a oponer. Que ustedes se dan cuenta la diferencia. cuadratura del círculo que hace el ministro Marcel. Entonces, su reforma tributaria es una prueba bien importante para lo que decías tú. ¿Qué correlación de fuerza hay en el Congreso? Yo creo que Marcel y Analía Uriarte, no tengo dudas que debieran trabajar en ese sentido bastante cómodamente y bien, porque él entiende perfectamente que el tema de las inversiones, la tranquilidad, la técnica, las cosas bien hechas, que se le criticó a la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, justamente que estaba como prehorneada, pero no estaba terminada cuando se mandó al Congreso. Le costó el puesto Y de le Arena. costó mucho, Alberto Arenas, mucho, claro. mucho a Alberto poder tener también el apoyo político a esa reforma tributaria. Entonces, lo de la OCDE, que además el señor Corman, dicen que viajó por 2 horas y media. No. Sí. Iba a ser 5 horas, pero finalmente cual. un retraso en el Entonces, avión permitió no. solamente estar 2 horas en 2 Chile. horas y media, Bueno. o sea, no alcanzas a Eso comerte sí que es ni una Apareció la foto. empanada, ni Apareció en la siquiera. foto. ¿cachai? Claro, Entonces, lo logró el gobierno, ¿ah? ¿y por qué Lo es logró. importante? Porque al mundo, a la élite económica, al mundo que necesita entender y poner los votos,
la presencia de un técnico del nivel De la OCDE, obvio. claro. Es súper Ahí importante está. y Mario lo sabe, Mario Marcel lo sabe. Entonces, yo Un creo golazo. que Marcel está haciendo bien su trabajo mezclando dos cosas, en lo técnico y lo político. Oye, nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar largo y tendido sobre el nuevo centro político, la crisis de la democracia cristiana, la violencia en la macrozona sur, la visita o no visita de representantes del gobierno del propio presidente Gabriel Boric, con un diputado que ha estado perfilando un liderazgo en estas materias bastante vistoso en el último tiempo. De regreso en Días Contados, saludamos a Andrés Joanet, que es diputado por la Araucanía. ¿Cómo estás? Bienvenido, Andrés. Gracias Bien, por venir a conversar bien. con nosotros. ¿Cuál es tu distrito? Distrito 23, Temuco al sur, hasta Loncoche, Curarrehue por la cordillera y Saavedra, Puerto Saavedra, Tolten, la costa. Son 16 comunas. Y Temuco, Padre de las Casas, son las más grandes. Y Villarrica. Villarrica hoy día es la segunda comuna más grande de la Araucanía, de hecho. Imagínate. Y fuiste además intendente. Fui intendente. Los 2 últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet, Así. después de que estuvo Francisco Buenchumilla. Así es. Yo estuve de julio del 2015 hasta noviembre del 2016. Ahí tomé otro camino. Y uno podría decir que eres un duro a la hora de evaluar el trabajo de este gobierno, y me imagino que de otros gobiernos también, en cuanto a las soluciones o los caminos de solución a la violencia desatada en la zona. Sí. ¿Qué te parece que ni el presidente Boric ni la ministra del Interior puedan precisar cuándo van a ir a la zona y no se concrete? A ver, respecto a la ministra de Interior, yo no es que la quiera excusar ni nada, eso, más allá de los aprecios personales, la crítica política es crítica política, ¿no? Y a ella la conozco hace muchos años y naturalmente ayuda mucho eso, ¿no? Ella inmediatamente que asumió, al día siguiente me llamó y quedamos de juntarnos a los 2 o 3 días con los diputados de la Araucanía. Nosotros en la Araucanía tenemos una organización que son todos los diputados de la Araucanía, que es bien transversal. Transversal. Desde, por decirlo, desde la diputada Ñanco hasta el diputado Schubert, que es de Republicano, en fin, bueno, nada. Y yo soy el presidente, y que soy una persona de centro izquierda, pero funcionamos bien coordinados. De hecho, nos habíamos reunido en 4 oportunidades con la exministra Siche, y yo quiero decir una cosa, y lo digo públicamente, ella fue creciendo mucho y se fue encontrando con nosotros, y por tanto yo aprovecho también de enviarle un abrazo, porque sé que lo pasó mal, ya de no estar pasándolo tan mal, porque se da cuenta que hay vida. Que hay vida y que se después salvó del ministerio de algunas cosas, pero la verdad es que con ella ¿No tuvimos lo una hubiera buena sacado? coordinación. No, yo hubiera esperado un poco más, pero una última cosa. Y nos reunimos con la ministra Toa inmediatamente el día que ella iba a hablar, bueno, íbamos a votar el nuevo estado de excepción, nos reunimos con ella. Y el día siguiente con Alina Uriarte almorzamos. Y respecto a si hubiera sacado, no, yo hubiera esperado unos días. Yo creo que después de la derrota uno tiene que mascar la derrota. Y yo creo que el presidente se apuró. Y ese apresuramiento demostró que cometió errores, porque hubo 3 subsecretarios de Interior, hubo 2 ministros secretarios generales de la presidencia. Creo que no le hizo bien eso a Monsalve, que de alguna manera es el que está más validado en materia de seguridad. Entonces, tú dices en el momento del cambio de gabinete, que se produce ese enredo. Lo ponen, lo sacan, y eso está mal hecho. Entonces, no lo hubiera sacado en un comienzo, porque hubiera masticado un poco más, porque además era parte del equipo que ayudó al presidente a ganar. Hubiera tenido un gesto con ella, y yo creo que no hubo un gesto con la exministra Siche. Con Isquia Siches. Andrés, ¿qué tan significativo es que un presidente o una ministra del Interior visite la macrozona sur en este momento? Bueno, por eso digo que ella no haya ido... ¿O es un fetiche? ¿O es una para una nada. joda no, de la al oposición? contrario. De que ella no haya ido todavía, hay alguna justificación, porque además ella era vicepresidenta cuando el presidente estuvo en Estados Unidos. Yo creo que en algún minuto ella va a ir, pero tiene que ir a algo, no puede ir solamente vengo para esto. Pero lo del presidente es inexcusable. Lo del presidente es inexcusable que no haya ido. El presidente se ha desplegado por las regiones, y una de las regiones que además en su programa estaban como uno de los ejes, ¿no?, que tenía que resolver, el tema de la violencia, el tema de la pobreza, que el presidente no haya ido es inexcusable, porque es el jefe de Estado. Él nunca tiene que olvidar que él es jefe de Estado, y él tiene que construir eso, porque no es un tema personal con el presidente, es un tema de que hay una cosa que se llama autoridad política. La autoridad política es una cosa que se construye. Por ejemplo, ¿Patricio Elwin tuvo autoridad política? Sí, Patricio Elwin tuvo autoridad política.
¿Sebastián Piñera tuvo autoridad política? No, Sebastián Piñera no tuvo autoridad política. Eso está definido, se define en la ciencia política. Y el presidente Boric tiene que lograr eso, pero eso se logra cuando asuma bien su postura de jefe de Estado, de no involucrarse en temas que tiene que dejar a otros hacerlo. Y, por ejemplo, el tema de la Araucanía es un tema. Ok, pero este es un presidente que gana la presidencia diciendo nosotros queremos hacer las cosas de una manera distinta a como se han hecho hasta ahora. Nosotros queremos ofrecer caminos de diálogo, queremos reunir, independiente de que le haya salido bien, le haya salido mal. La verdad es que hasta ahora le ha salido mal, no le ha resultado. Pero ¿cómo vas a generar cambios si sigues repitiendo la misma receta? Y es algo que le dicen sus propios partidarios en el Parlamento que votan en contra de la extensión del estado de excepción, por ejemplo. Es que yo creo que ahí hay una mala precisión porque tiene que ver por todo esto justamente, como tú lo señalas, de fetiches que hay respecto a la Araucanía. A ver, primero, ¿la violencia se puede derrotar? Sí, sí se puede derrotar. Y doy un ejemplo. En el momento que asumo yo, era Jorge Burgo ministro de Interior, Francisco Alegüe era subsecretario de Interior, sale Huanchumilla, se quemaban todos los días camiones en la autopista y nosotros después de eso solo se quemó un camión 3 semanas después y nunca más se quemó un camión en la autopista. Bajamos en un 80% los delitos de violencia rural. Se quemaban camiones en los sectores rurales, lo bajamos. Se quemaban iglesias, ¿te acuerdas que se quemaban iglesias, templos? Se detuvieron a los culpables, nos coordinamos permanentemente con la Fiscalía, pero además generamos la Comisión Vargas, ¿te acuerdas? Esta comisión de diálogo. El obispo Vargas. El obispo Vargas que murió hace 6 meses. Bueno, pero entonces no era solamente tema de seguridad y además era con carabineros. ¿Qué hicimos? Nosotros primero le pusimos un nombre a esto, le pusimos violencia y delincuencia rural, pero sin decirle a nadie, y que ustedes los periodistas no se enteraran, el día 3 de septiembre instalamos lo que fue la Prefectura de Control de Orden Público en Pailahueque, en Ercilla, y pusimos un general a cargo. Por primera vez una región tenía 2 generales. Y pusimos, en lo que antiguamente era el liceo de Pailahueque, donde estudió Camilo Catrillanca, vaya paradoja. Claro, no sé si estudié porque estaba cerrado, puede ser, pero entiendo estaba que cerrado. Sí, cuando más chico. Es que ese era el IER. Bueno, puede ser, porque ese era el Instituto de Estudios Rurales, me acuerdo, que dependía de Foucault, pero más allá de eso, ahí se instala esta prefectura y empieza a bajar el delito y objetivamente generamos otras condiciones. O sea, se bajaron un 80% de los incendios forestales. Perfecto. O sea, ¿se puede derrotar la violencia? Esa es la respuesta desde la seguridad. Porque la mesa del obispo Vargas, claro, ¿a qué nos llevó? A nada. Pero una última cosa. Pero nosotros lo hicimos sin militares. Sin militares. Sin estado de excepción. Sin estado de excepción. La gente se olvida de eso. Nosotros sin estado de excepción. Entonces, y la mesa del obispo Vargas fue una muy buena mesa. Si el problema es que en el gobierno del presidente Piñera esto lo tomaron y no sé dónde lo guardaron. El presidente Piñera se reunió con la Comisión Vargas y no hicieron nada de eso. Entonces, porque el presidente Piñera todo era fundacional. ¿Te acuerdas tú del Comando Jungla? Comando Jungla era una mentira. Mira, el Comando Jungla, ¿qué es lo que era? Era que los carabineros, como toda la vida, se han ido a capacitar a distintos países como otros vienen para acá, y militares. Eso es típico, eso se hace permanentemente. Bueno, luego traemos carabineros que se capacitaron en Colombia. Eso siempre, en el gobierno nuestro también fue así. Segundo, los vehículos blindados. Los vehículos blindados han sido dados de baja a la Armada, año 1981. Los MOWAT eran de 1981, no hay casi ni uno funcionando. Puro marketing. Puro marketing. En cambio nosotros entregamos otra cosa, los Panhard. Nosotros, el gobierno de la presidenta Bachelet, entregamos los Panhard 2015, que son unos jeeps más acotaditos y que funcionan, son blindados. Olvídate como están todos naturalmente golpeados por las balas, etcétera. Eso da una solución de seguridad que es importantísima. Muy importante. Pero no otorga una solución política duradera al conflicto. Pero es que lo que ocurre es que hoy día, una cosa que yo he venido insistiendo hace muchos años, ahí tenemos una cosa que primero se llama tensión intercultural, porque es una región diversa culturalmente, donde hay una cultura viva que es la cultura mapuche, pero que es una cultura que está dentro de uno. Yo tengo 38% sangre indígena, pero me llamo Joanet. Tengo menos sangre francesa que sangre indígena, que sangre mapuche, de hecho. ¿Ya? Entonces, esto es lo que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, primero tenemos una tensión intercultural, y ahí hay cosas que hacer. Primero, relevar lo que es nuestra cultura ancestral, nuestra cultura originaria, que es lo que funda Chile. Segundo, el reconocimiento constitucional, que yo no sé por qué no se hace, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir avanzando, pero por otra parte, en temas de seguridad nosotros no podemos tener doble discurso. Los que están fuera de la ley, están fuera de la ley. Y uno no puede tratarlos de una forma a ellos con personas que hoy día le han hecho mucho daño a la región. Hoy día tenemos un problema de que hay mucha gente, sobre todo gente modesta y mapuche,
que ya no pueden vivir en sus tierras. Entonces ellos están siendo trasladados forzosamente, un traslado forzado, a vivir en las ciudades porque ya no pueden vivir en sus lugares. O sea, de eso hay mucho. ¿Qué te parecieron las declaraciones de la exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que en una entrevista en La Tercera dice que en realidad ella no tenía ninguna restricción para hacer todas las gestiones y las conversaciones que fueran necesarias? La vocera de gobierno, Camila Vallejo, insistió en que la razón de su salida había tenido que ver con que no había sido instruida para llamar a Héctor Yaitul y tampoco ella informó que iba a hacer algo así. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, demuestran un poco las contradicciones que tiene el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene muchas contradicciones respecto, por ejemplo, al tema de la Araucanía. No olvidemos que la ministra Sichel partió con el discurso del Gualmapu y toda esa cosa y finalmente se encontró con balazos. ¿Ah? Y en el caso de la ministra Vega, yo creo que, a ver, las declaraciones que hacen en un diario son lamentables porque la ministra Vega, de hecho, nunca implementó el plan del buen vivir, que no existe. El plan de buen vivir, ¿qué es lo que es? Es la misma plata de siempre que le pusieron un nombre, le pusieron plan de buen vivir. O sea, es el mismo presupuesto. Es como lo que hizo el presidente Piñera con el plan Impulso. La misma plata. Plan Impulso Araucanía. Lo mismo. Pero plata. todo el mundo reconoce que se llegó bastante más allá en el gobierno de Sebastián Piñera con las tratativas de Alfredo Moreno. No se llegó a ninguna parte. Es que no se llegó a ninguna parte. Por eso digo yo. Pero por lo menos se sentaron en la mesa a conversar. Sí, pero ¿cuánto duró Alfredo Moreno? Hasta que murió el joven Catrillanca. Y eso fue al principio. Y después ya no se gobernó más. O sea, ya en la Araucanía se dejó de estar y después se puso unos interventores. ¿Pero tú desconoces que haya habido avances con esa gestión del plan Impulsado a Araucanía? Absolutamente. En esto de sentarse a conversar por lo menos y poner a todos los, porque es la única persona a la que se lo ha escuchado, digamos. Todo el mundo lo reconoce hasta en el propio gobierno. Yo aprecio a Alfredo Moreno. Yo lo aprecio, pero yo creo que él estaba muy solo en esto. No estaba con el presidente, ni estaba el gobierno en esto. O sea, no había una política general. Entonces le pusieron un plan Impulso y había mucho igual que esto del Comando Jungla, mucho fuego artificial. Pero cosas concretas, perdónenme la expresión, poner la pelota al piso. Mira, en el gobierno del presidente Bachelet estaba Jorge Burgos, Alewi, yo... ¿Tú eras intendente cuando Jorge Burgos no fue informado del viaje a la presidenta Bachelet? Sí, yo creo... Pero tú eras súper cercano a Jorge Burgos. Muy cercano a Jorge ¿Cómo no Burgos le avisaste? Bueno, ministro, viene la presidenta. Yo me acuerdo, conversé con la entonces jefa de gabinete, Analía Uriarte, y Analía me dice, yo hablo con el ministro Interior, y yo seguí en lo mío porque teníamos que preparar la venida de la presidenta de un día para otro, y si era de un día para otro. O sea, ¿Y se sintió traicionado él? Yo creo que se sintió, pero nosotros resolvimos ese problema. Hemos conversado con Jorge Burgos, porque además creo que él hizo un gran aporte en materia de seguridad. Yo creo que de los ministros de Interior que se tomó muy en serio el tema de la seguridad. Él fue muchas veces a la Araucanía, muchas veces, y avanzamos mucho en eso. Y por eso digo, estos temas se pueden tomar. Lo que hay que tratar primero de no generar tanta expectativa ni mucho fuego artificial, como hubo en el gobierno del presidente Piñera. Y en este gobierno creo que se partió cometiendo más o menos los mismos errores. La ministra Sichel creyó que esto era una cosa distinta a lo que era la realidad. Y hoy día estamos en que la Araucanía. Es nada. Al final la violencia sigue. Hace un par de días atrás dejaron un carabinero mal herido en un enfrentamiento. Porque además por eso digo yo, tratan de vincular esto del conflicto, del llamado conflicto, ¿no? Digo, con temas que tienen que ver absolutamente con delincuencia, bandas armadas, vinculadas al robo de madera, al tráfico de drogas. O sea, ¿en tu época no había eso? Claro que había, pero nosotros trabajamos, nosotros detuvimos mucha gente. Berkov, cuando lo atraparon a ver cuánto pasta base y drogas traía. Como 800 kilos. 825 kilos. Eso es una condenado, tonelada, está preso. casi una tonelada. Imagínense la dimensión de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, aquí hay delito y aquí hay problemas sociales, culturales, históricos con el pueblo mapuche. Hay que separarlo. No tiene nada que ver la violencia de uno con otro. Y la respuesta estuvo el 4 de septiembre. La gente... El rechazo es una respuesta a la forma en que se ha manejado, dices tú. El rechazo fue en el mundo mapuche, en donde hay mayor población mapuche, Puerto Saavedra, Curarrehue, Lonquimay, Cholchol, Galvarino, etcétera. Sobre el 70%. Sobre el 75%. Sí, impresionante. Andrea, hagamos una cosa. Vamos a revisar la declaración que hace ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, a propósito de este carabinero que es herido en el intento de una recuperación de un vehículo que en la zona de Victoria había sido arrebatada a su dueña en una encerrona que termina herido a bala. Escuchemos la declaración de la ministra del Interior y seguimos en la conversación con Andrés Jonet junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Bueno, vinimos aquí a visitar al cabo segundo Jorge Geisbuller y a expresarle nuestra solidaridad a sus padres y a Carabineros de Chile
tanto a nombre del Ministerio como con un mensaje que nos hizo traer el presidente Gabriel Boric, diciendo que expresaba todo su apoyo y que quería que supiera la familia Gaisbuller y Carabineros que no los vamos a dejar solos. Este incidente sucedió en un acto de servicio en que el cabo estaba buscando trabar el desarrollo de un delito, de un robo de un vehículo, y mostró en esto una gran valentía y producto de ello expuso su vida. Y creo que lo que corresponde en estas circunstancias es saber que no es un herido más ni una víctima más, sino que alguien que estaba actuando a nombre de todos nosotros, a nombre del Estado, para proteger a la población. Y merece en ese sentido no solo solidaridad, sino también agradecimiento. Bueno, esta declaración la hizo la ministra en Santiago, fue a visitar al carabinero porque fue trasladado desde el hospital de Victoria al hospital institucional acá en Santiago y está pendiente, como comentábamos con nuestro invitado Andrés Jonet, diputado por la zona, la visita a la Araucanía. Pero bueno, hay otro tema que hace noticia, que es el hecho de que eres el primer diputado oficialmente de la bancada de los amarillos, que ahora se constituye como partido. Su presidente va a ser Cristian Barken y tú vas a ser primer vicepresidente. Ya, sí. Todos quieren ser como la CDU alemana, el partido de Angela Merkel. No solamente los amarillos, porque ahora también el 5 de octubre supimos que se va a formar el Partido Demócrata, que ha sido la opción de Jimena Rincón y Matías Walker, entre otros. Como que se diluye la potencia de un centro político si hay dos referentes, ¿o no? No sé, porque al final en política un día es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas de aquí a un tiempo más. Lo que nosotros reivindicamos fundamentalmente, a ver, lo primero que nunca, de verdad nunca aspiramos a ser partido, sino que nosotros en febrero dijimos que las cosas de la convención no venían bien. Y esa fue la primera carta. Pues hicimos una carta y esa fue la alerta amarilla y a partir de ahí sale eso. Bueno, y después esto evolucionó en una serie de documentos que fuimos haciendo y fuimos generando una cuestión de comunidad muy interesante. Y fuimos muy sistemáticos, muy metódicos. Y ahí como que empezaron personas de distintas miradas, del socialismo democrático o de la socialdemocracia, digamos, las cosas como son, de los radicales, digamos, del socialista y PPD, militantes, ¿no? Y otros ex militantes, más demócratas cristianos o ex demócratas cristianos, y gente también más del mundo liberal. Y ahí empezamos a coincidir y cuando, bueno, el 4 de septiembre gana la opción rechazo como gana, ahí nos empezamos a preguntar si efectivamente qué hacíamos. Y fundamentalmente ocurrió porque mucha gente, y de verdad, que nosotros tenemos más de 70.000 adherentes en poco tiempo, nos señalaron que teníamos que constituirnos un partido. Y ahí lo que decidimos también mantener el nombre, porque ese era, que un nombre además puede ser poco sexy, ¿no? Amarillos por Chile. Amarillos por Chile. Bien poco sexy. Claro, igual. Sí, puede ser poco sexy, pero a veces las cosas así que en el fondo te llaman la atención son mucho más potentes. Y además es coherente con lo que éramos, porque en el fondo fue con ese nombre que surgimos a partir de un artículo que escribe Cristian Barken y nos fuimos constituyendo en torno a eso y finalmente hoy día tenemos el partido en formación. Un personaje bastante legendario, importante en términos de referentes culturales, que es Gastón Sublet. Fue bastante duro al hablar de amarillo, diciendo que ese era un término que en su época era utilizado para los traidores. Sí. Bueno, yo aprecio mucho la obra de Gastón Sublet y creo que es legítimo lo que él plantea, pero los tiempos cambian. Primero que todo, los contextos son muy importantes. Y claro, uno puede llamarse partido de la superdemocracia y ser el partido más autoritario que haya. El nombre es importante porque revela fundamentalmente un momento político, un contexto y reveló a mucha gente que creyó en eso. Nosotros pusimos a la gente de la centroizquierda en el rechazo. ¿Qué hubiera pasado si finalmente no hubiera habido centroizquierda por el rechazo? Digamos las cosas como son. La derecha se lleva canasta completa. ¿Y tú crees que no se está llevando a la que se llevaría la canasta completa? No, yo creo que no. Yo creo que no va a ser así. Tengo fe, vamos a trabajar en eso. En el Parlamento la derecha no tiene una mayoría y esto tenemos que conversarlo y trabajarlo más en el Parlamento. Yo creo que esto no ha sido bien trabajado. Yo se lo dije al presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que esto, la primera semana después de lo que ocurrió el 4 de septiembre, deberíamos haber tenido un Parlamento exclusivamente para eso. O sea, haber
hecho lo que hace un parlamento, debatir, conversar, pero todos. No estas comisiones rapiditas y cositas así, hagámoslo rápido. Yo creo que era una semana para discutir. Mire, en 2 o 3 semanas vamos a tener, bueno, ahora ya vamos a empezar la discusión del presupuesto. Nos vamos a quedar hasta tantas horas de la noche, todos los días. Bueno, porque que esto era tan trascendente y que sigue siendo trascendente, yo creo que nos falta más debatir. Yo creo que a la medida que vayamos debatiendo vamos a ir encontrando cauces, todos, ¿no? Y bueno, en ese contexto, yo creo que nosotros, como digo, entendiendo que habían cosas que no se estaban haciendo bien, que no nos parecían, nosotros tomamos una opción legítima, ¿no? Como otra gente de la centro-izquierda tomó una opción legítima por el apruebo, ¿ya? Y en torno a eso nos constituimos como movimiento y este movimiento hoy día se constituye en partido. Ahora, el nombre, como digo, que es muy importante, lo más importante son los contenidos, son las ideas. Y este Mira, va a ser la Paula anda como de un militante partido amarillo de hoy día. Además, No, pero yo no. Especialmente para este momento. No es lo mío. Paula no va es a lo mío. contar que No es lo ahora mío es amarillo. parte de amarillo. Lo de Paula No es lo mío amarillo. nunca Las digas, preguntas, está bueno, Paula. no beberé porque imagínate después un gran conglomerado de Claro, no. centro-izquierda. Pero en esta no. En esta ocasión. No estoy ahí. Vamos Oye, a la pregunta. Andrés, Diga. eso te quería preguntar. Ideológicamente, pensando en las Sí. personas que nos están viendo, ¿dónde se sitúa Amarillos por Chile? Y en particular, ¿cuánto recogen del documento del documento de Chile Vamos? ¿Cuánto los de 3 acuerdo partidos de Chile Vamos. están ustedes con ese documento para empezar a tejer las zonas que nos gusta decir en este programa, achuradas? Bueno, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Nosotros nos ubicamos en el centro político y ahí hay un maravilloso filósofo Escampado, italiano. como diría. ¿Ah? Está escampado, como Sí. diría el centro político. Pero un filósofo que Norberto Bobbio, que hace un librito pequeñito, él hace una Derecha e declaración, izquierda. justamente, y Sí. él al final define esto, que esto viene de 2 partes. Y este centro finalmente se nutre de dos corrientes que han evolucionado y una es el socialismo liberal, es poco creativo, pero es un filósofo, no es un hombre de marketing, y liberal socialismo, dice. Finalmente, ambas corrientes, porque en el fondo han evolucionado para la derecha no es la derecha de la radical 40, ni tampoco el socialismo de la radical 40, después de justamente los socialistas alemanes, después del Congreso de Bad Godesberg, el año 49, cambian, ¿no? Y renuncian al marxismo. Bueno, y nosotros fundamentalmente nos ubicamos en ese centro desde donde nosotros miramos a la centroizquierda, porque nosotros venimos de ahí. Ese es nuestro domicilio, ha sido nuestro domicilio, nosotros nos hemos mantenido ahí. ¿Pero son un partido de oposición al gobierno? Somos un partido que estamos mirando y apoyaremos, respaldaremos aquellas cosas del gobierno que hay que respaldar, como lo he hecho yo en el Parlamento. Yo permanentemente hemos respaldado, he votado casi el 98% de las cosas a favor del gobierno, ¿ya? Y creo que no le he votado nada en contra, o sea, incluso... Nada en contra. Es que creo, mira, ¿te acuerdas cuando se votó la infraestructura crítica? Yo la voté a favor. Por eso te digo, no me recuerdo bien, podrá ser uno, no, pero uno no puede ser obsecuente en todo, si uno tiene también... Y por ejemplo, la ministra Interior, que así nosotros la ayudamos bastante, yo la ayudo bastante. Yo me reúno permanentemente con las ministras en el fondo para tratar de ayudar en lo que es la bancada de la Araucanía. ¿Para qué decir con la ministra Maya Fernández? Tenemos una ¿Y qué no relación te gusta extremadamente del gobierno? Yo creo que han improvisado mucho, yo creo que han cometido muchos errores, yo creo que en materia de políticas públicas uno no puede andar dando disculpas. Yo, respecto del que era ministro secretario general de la presidencia, creo que una vez conversé con él en el pasillo y uno no puede hacer... ¿Nunca pudiste tener...? No, o sea, y Ana Eli Uriarte al día siguiente me llama y al día siguiente se junta a almorzar con nosotros la bancada de la Araucanía. O sea, ese es un Pero ministro de Giorgio Relaciones Jackson le va a tocar, a propósito de lo Sí. que conversábamos recién, le va a tocar implementar este programa Buen Vivir que no existe. Sí, pero yo te digo, Giorgio Jackson estuvo allá en la Araucanía el día viernes y ese mismo día viernes estuvo el subsecretario de Obras Públicas, organizado por quien ustedes? habla, por nosotros, por todos los diputados, y estaban todos los alcaldes. ¿Ahora ¿Y qué te fue? pareció? Ahora, el viernes pasado, mira, con el subsecretario dijimos ya, subsecretario, pongamos todo lo que hay en Aquí carpeta. un lápiz, por si queremos. No, pongamos todo en carpeta, con lápiz, pongamos todo en carpeta ¿Tú crees que iba a firmar ahora? y con todos los alcaldes ¿Ya? para trabajar todos los temas pendientes en materia de agua y vialidad. Y estuvimos toda la mañana trabajando. ¿Y Giorgio Jackson entonces? No estaba. Ah, Giorgio no Jackson, no estaba. Giorgio yo Jackson entendí estaba. que estaba. No, él no estaba. Pero estaba el subsecretario de Desarrollo Social. No, tampoco estaba el subsecretario de Obras Públicas, coordinado por nosotros. ok. Me reúno con el subsecretario. Pero ustedes lo invitaron. Nosotros lo invitamos. A Giorgio. No, porque él va a la Araucanía.
Si él va a la Araucanía, que nos llame. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero lo invitaron o no lo invitaron el viernes. ¿Pero por qué lo íbamos a invitar si nosotros... ya, mira, bueno, tal vez pero no lo una invitaron. pregunta. Nosotros yo había conversado con el subsecretario de Obras Públicas. Le dije, mire, subsecretario, hoy día tenemos un problema porque no se están gastando las plata. Porque hoy día tenemos un problema grave allá. Venga a la región. Mire, yo voy a ser súper honesto. Yo invité primero al ministro. ¿A qué ministro? Al ministro Al de Obras ministro Públicas. García. De Obras Públicas. Ya, ministro Agua de- potable. El mes pasado. Caminos. Camino. Entonces, yo le digo, ministro, mire, en la semana digital es que nosotros tenemos más tiempo, hagámoslo ahí. Bueno, el ministro que va a contestarme no me contestó. Fui a hablar con el subsecretario. Me dice, subsecretario, ya que no vino, ¿puede usted? Ni un problema. Señor del PS, el PP, ¿de dónde es el subsecretario? No sé muy bien. Pero ¿Pero qué pasa? le dije, mire, usted puede estar el viernes, yo estoy el viernes. Fue con todo su equipo. Estupendo, en fin, pues, hay un estupendo. gobierno que responde, Bueno, entonces. eso es, pues de eso se trata. Y trabajamos, invitamos a todos los alcaldes, fuimos nosotros, la bancada de la Araucanía, todos los diputados transversales, hasta de la diputada Ñanco hasta el diputado Schubert, que él de hecho terminó dando las palabras, porque me tuve que venir a Santiago para reunirme con la ministra de Defensa para ver este problema que tenemos. Entonces, a eso me refiero cuando si es oposición o gobierno, uno tiene que Pero colaborar. Andrés, para despejar, ¿han invitado ustedes al ministro Jackson y el ministro Jackson no responde? Pero una pregunta, ¿por qué? Es que claro, no. Si él va a la Araucanía, él tiene una agenda. Pero ya Él- fue. Él fue el mismo día que teníamos todos los diputados en una reunión. ya, que Es eso que es lo que eso es lo que había no logramos resultado raro. entender. Claro, ya. a ver, ese día en la mañana teníamos Viernes nosotros, pasado. viernes pasado teníamos una reunión con el subsecretario, organizada por nosotros, pero coordinada naturalmente con el subsecretario, porque teníamos, él no iba, era una reunión de trabajo, y fue una muy buena reunión de trabajo. Y supimos que estaba el ministro Giorgio Jackson. En paralelo. En paralelo, pero perfectamente, porque incluso podría haber ido. De hecho, el subsecretario me dice, oiga, me llama en la noche anterior, me dice, ¿usted le parecería si invitamos al ministro, por favor? Ya, tengo, No, yo me no. quedó una pregunta pendiente, Dígame. volviendo a el Partido Amarillos por Chile, del cual eres primer vicepresidente. ¿Por qué finalmente se frustra la posibilidad de que demócratas cristianos emblemáticos por el rechazo, como Jimena Rincón y como Matías Walker, se incorporaran a esto y deciden armar este otro partido, el Partido Demócrata, que se lanza el 5 de octubre? Insisto, ¿no hace que se diluya la fuerza del centro, que aparezcan dos colectividades? Bueno, yo no sé por qué finalmente, a ver, cada uno... Amarillo por Chile tuvo un trabajo objetivo, o sea, nosotros teníamos, había un camino recorrido, o sea, con mucha gente que estuvo permanentemente trabajando. Nosotros desplegamos en distintas partes. Yo, por ejemplo, en la Araucanía me desplegué haciendo campaña legítimamente por el rechazo, pero lo hice como Amarillo, ¿ya? Y a mí me da la impresión que Jimena, Matías, en fin, ellos trabajaron también, pero desde otro lugar. ¿De qué lugar? Desde el lugar del Parlamento, trabajaron con su equipo, etcétera, Interna en el desde la Parlamento. ADC. Acuérdense que ellos siguen siendo militantes de la democracia cristiana. Y finalmente no confluimos porque nosotros ya teníamos un diseño hecho, un diseño armado respecto de la formación de este partido para el día viernes de la semana pasada. Y así es. Eso no quita que el día de mañana podemos confluir. ¿Por ¿Y la qué no? DC? ¿Qué se puede decir de la DC a estas alturas? A mí me da mucho dolor la DC, porque yo fui un militante de 34 años. 17 años empezaste. 34 años, a los, Pero 17, a los 17 14, a los 14. Imagínate. No, si tengo wow. un poquito más de años. Antes de tener... Claro, a los 14 años. Derecho a que- voto. Lo que pasa es que en dictadura, mire, yo lo conté, mi padre fue preso político, torturado en dictadura, él fue dirigente sindical, era muy amigo de Huanchumilla, los dos eran dirigentes de la Cora. Y yo tengo ahí con mi padre, que tiene 94 años, obviamente, entonces ¿Qué en esos opina años... tu papá ¿De esto? De la Él- DC. No, está muy decepcionado de la de DC. que seas un amarillo? Por No, el le rechazo? encanta, él va a entrar al Partido Amarillo. Muy bien. Un viejo de 94 años, sindicalista, maravilloso, que tuvo 16 hijos, somos 16 hijos No. nosotros. 16 hijos. ¿Y sí. todos que con la eran misma 12. mujer? Todos con la misma madre que No. está en el cielo, mi mamá, sí, murió el... O sea, después de 6 hijos. O sea, Hay que tener... francamente. No, este era un viejo, ¿verdad? ¿Estás llevando a todos tus hermanos? No, ahí cada uno tendrá que decidir, ahí uno no ¿Y se hay mete. más parlamentarios? No por ahora. ¿Hay más parlamentarios o No, por ahora, parlamentarias que...? Y, ¿O se viene alguno que declare... Claro. puedan No lo sé, tentar, pololear. vamos a ver, pues nosotros seguiremos ¿Tienes avanzando. ¿Tienes esperanza en ese sentido? No lo sé, pero mira, yo te quiero Para decir que una tu cosa. bancada sea más grande. No, mira, más que eso, lo más importante son las ideas. Yo creo que aquí lo importante es que la gente que vaya a ingresar aquí tiene que entender que aquí no va a entrar una cosa meramente por hacer números, sino que aquí quien entre va a tener que tener ciertas condiciones en materia de ideas y también en materia de fraternidad. Los partidos están demasiado atrozados. La gente se hace demasiado daño al interior de los partidos. Y yo creo que eso tenemos que pararlo. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar también porque hoy día creo que hay que reconstruir la centroizquierda de este país y nosotros además reivindicamos el trabajo que hizo la concertación. Que tuvo claros oscuros como todo, pero por favor,
lo decíamos recién, siempre se habla más del oscuro y mira este gobierno. Finalmente este gobierno tiene que recurrir a ex concertacionistas o digamos de esa tradición para salvar el gobierno. O dígame que Ana Lilia Uriarte no es eso, o Carola Toa no es eso, o Mario Marcel no es eso, o el ministro de Vivienda no es eso, o la Maya. Sí. Yo tengo una En el tema de ustedes, bueno, aquí estamos viendo la pelea por quién se adjudica el triunfo del rechazo. Sí. Usted dice que ustedes fueron parte importante y que tal vez no habría ganado el rechazo si no hubiera existido Amarillo. No dije eso. ¿Qué hubiera pasado? Existido. Tal vez hubiera ganado el rechazo, pero imagínate que se lleva canasta completa. Ya. La derecha, en La el derecha. fondo, que aparece en la centro izquierda como actor. En esto ha habido una crítica bastante dura al gobierno respecto a tratar de monopolizar la negociación por todo el proceso constituyente que vendría ahora. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que haya habido una utilización de parte del gobierno? ¿Hay un intento por apoderarse de la discusión después del rechazo, del triunfo del rechazo? Bueno, yo creo que el gobierno ha cometido varios errores y ahí yo espero que esta gente que ha entrado de más experiencia, creo que va a ir matizando esos errores. Los gobiernos siempre cometen errores, pero creo que cometió un error primero el gobierno haberse puesto adelante de la prueba. Este gobierno, el presidente tenía que haber actuado como jefe de Estado y no haberse metido en esto, porque efectivamente ocurrió lo que iba a ocurrir. Pierde el presidente, pierde el gobierno y eso debilita naturalmente la capacidad también de gobernar. Y lo que nosotros necesitamos es que el gobierno gobierne y gobierne bien y que tenga esa legitimidad que le dieron los votos, pero que se mantenga. Y por tanto, que el gobierno se meta en esto es otro error. El gobierno tiene, hoy día esto está en el Parlamento y ahí el gobierno también tiene representatividad, pues tiene diputados que apoyan al gobierno. Por tanto, yo no creo que esté tratando de utilizar, yo creo que el gobierno comete error. Como lo cometió al haberse puesto en la campaña de la prueba, y se lo dijimos muchas veces, nosotros se lo dijimos como Amarillo, yo creo que también cometió un error los primeros días al tratar de ver cómo en el fondo de alguna manera se metía en este proceso. Yo creo que hay que tratar primero de bajar la ansiedad, los temores. Por lo menos, yo soy un diputado, pero converso con harto. Pero nosotros tenemos que darle garantía a todo el mundo que esta nueva Constitución, de verdad, que como en eso estoy muy de acuerdo con el presidente, tiene que ser una Constitución minimalista porque en el maximalismo nos vamos dividiendo, pero en el minimalismo nos vamos encontrando, porque somos todos chilenos, porque todos queremos lo mejor para este país y porque en el fondo en algunas cosas tenemos que ponernos de acuerdo. Andrés, ¿tú eres miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara? Yo soy presidente de la Comisión de Defensa. Presidente de la Comisión de Defensa y esta sesión especial con Maya Fernández, con el ministro de Defensa. Para el día martes. ¿Y qué antecedentes, qué crees tú que pasó con estas filtraciones masivas de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto? Bueno, a ver, primero, que es lamentable lo que ocurrió, que aquí hay un error humano, objetivamente. Aquí en materia de ciberseguridad y sobre todo en materia de defensa, o las cosas se hacen bien o se hacen mal. No hay camino medio. Con todo mi respeto y cariño, te pueden hackear o te pueden atacar vía X, ¿ya? Y aquí aparece una imagen, pero lo que no te pueden hackear jamás van a hackear este canal. O sea, nosotros tenemos el equipo de contra hackers más capacitado del tenemos universo. hacker ético. Nos debieran contratar. Claro. Vamos a recomendarlo. Vamos a recomendarlo, pero por eso te digo, pero que no te pueden hackear en la defensa nacional. No, y ahí, claro. No, eso no puede ser. Y ¿Viste tampoco ahora las COA hasta con el banco? Y con los tribunales. O sea, aquí tenemos un problema de fondo y ahí el gobierno tiene una gran... Mira, el gobierno tiene una gran oportunidad de liderar un proceso que nos pongamos al día en materia de ciberseguridad. Y hay países que lo tienen. ¿Pero será por plata esto? ¿Son como esos piratas que...? No, esto fundamentalmente, en el caso nuestro, es porque aquí hay responsables, esos responsables tendrán que ser determinados. Yo creo que responsables dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la administración. Sí, yo creo que sí. A ver, primero, creo que además que la ministra Maya Fernández ha actuado correctamente. Bueno, yo estaba en Estados Unidos, el subsecretario me llama inmediatamente, yo estaba en Villarrica, ahí es parte de mi distrito, estábamos en reuniones. Y yo recurro inmediatamente, vuelvo a Santiago, me junto con ella el día viernes y ella me explica que voy a contar lo que puedo contarle, ¿no?, de esa reunión. Pero ella me dice que ya ha instruido ya un sumario administrativo que corresponde. Luego ha puesto esto en manos de la justicia militar. Hoy día hay un fiscal militar, creo que es Mario Gres Casanueva. Por otra parte... ¿Te dijo si habían sido advertidos? Yo quisiera, eso no se los puedo poder contestar.
De verdad. Ya, Si la esa ministra de parte Interior quiere contestar eso, lo conteste ella, y yo también he pedido, y le pedí al gobierno que tengan una sola vocería. Y es una recomendación una buena recomendación. Uno ha sido Estratégica, gobierno. diría Uno ha sido, bueno, Paula, tú sabes mejor que nadie esto. ¿Ah? Tú sabes mejor que nadie esto. Una sola línea de tiempo. Yo le he dicho, Claro. y se lo he dicho, mire, mi recomendación, y se lo dije el día que vengo saliendo, modestamente, tengan una línea. ¿Y quién es la que comunica? La ministra de Defensa. Alguien dirá que no es una buena comunicadora. La ministra de Defensa no está para ser buena comunicadora. La ministra de Defensa está para ser ministra de Defensa, y creo que lo ha hecho bien como ministra de Defensa. Por otra parte, ha puesto estos temas en manos del Consejo de Defensa del Estado. A mí me parece que hasta ahora lo que haya hecho corresponde. Nosotros en la comisión veremos, que es una comisión secreta seguramente, digo seguramente porque las comisiones se citan y después se decide entre los diputados si es secreta o no, pero yo creo que va a ser secreta. Nosotros veremos ahí, en el fondo, los temas que le vamos a preguntar, pero naturalmente tiene que... ¿Cómo ocurrió esto, no? ¿Quién creía que son los responsables? ¿Cuándo? Ahora, Etcétera. el general Paiva, que tuvo que salir del cargo a raíz de este caso, fue bastante duro, creo que el viernes, en las entrevistas de la segunda, donde dio a conocer como que él sentía el respaldo de su tropa, subalterno, pero no, al parecer, de su Paiva que superior. sigue en el Superior. ejército, ojo. que sigue, claro. que sigue hasta No fin es de que año. haya salido del Bueno, ejército. ¿Qué te parece eso? A mí me parece que Paiva comete un error. Uno, en esta situación, que además donde hay una investigación en curso, yo creo que ahí él debiera haber guardado silencio, sobre todo porque él sigue siendo general del ejército. Y ahí, nuevamente, cometen errores. Pues. Y yo soy bien, mire, yo soy bien respetuoso, yo creo que este es un problema de Estado. Y yo soy una persona que tiene una posición política, en fin, etcétera. Pero hay cuestiones que trascienden los intereses personales partidistas. Y este es un tema de Estado y tenemos que tratarlo desde el punto de vista de Estado. ¿No? Sí, siguiendo en esa misma línea, se dice que hay un problema de confianzas mutuas entre la ministra de Defensa y ¿La Fuerza Armada? y las Fuerzas Armadas, y que es viceversa, este ¿Tienes problema de información? confianza. O sea, yo me perdí entonces algo, porque yo cuando estaba en la Araucanía, la ministra iba al Tucapel, ha estado varias veces en el Tucapel, porque ahí están el comando por el tema de la macrozona sur, ¿no? Estaba el general Slater, no me recuerdo ahora el nombre del nuevo general, porque el general Slater ya cumplió una etapa, porque tienen que descansar igual, ¿no? Pues, ellos están 24/7 y no hay fin de semana, ¿no? Entonces, la ministra iba permanentemente allá, la ministra ha respaldado permanentemente a los militares, la ministra dio la clase magistral para la apertura de este año de los oficiales de la fuerza de la escuela militar. Entonces yo me perdí algo. No, yo creo que eso son cosas que alguien está tratando de meter, que no es así, mi impresión, y lo que yo he conversado con los militares es que esta es una ministra más muy asequible, es una ministra que está permanentemente en contacto con ellos y es una ministra que no está en el tema de las declaraciones, sino que está en la construcción de fortalecer la Fuerza Armada, y creo que ha estado en eso. Qué bueno saberlo y qué justo reconocerlo, además, Sí, diputado. y es importante decirlo. Sí, sí. Solo me queda Se nos una acaba el tiempo, pregunta, dale. ya sé que la última. Situación ficción. Te toca ser el jefe de avanzada de la visita a la Araucanía del presidente de la ¡Qué República. cruel! ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el itinerario? ¿Por dónde partir? Lo que para no equivocarse en ese viaje. Para que no te reciban a balazos. Lo por primero ejemplo. es reunirme con el Consejo Lonco. Lo primero reunirse conmigo. No, ¿Ah? ahí, el Consejo Lonco. El Consejo Lonco, además, que fueron ¿Qué es el potenciados. Consejo Lonco? Bueno, el gobierno del presidente Bachelet, los loncos nos pidieron reunión y ellos dijeron que existen los loncos en todas las comunas, pero formar los consejos loncos en cada comuna es difícil, y lo que nosotros hicimos en ese gobierno es ayudarlos. Lamentablemente ese trabajo no se continuó, pero bueno, hay consejos de lonco en todas las comunas de la Araucanía. Yo me reunía con los consejos de lonco, me reunía con las víctimas de violencia rural, me reunía con ellas, naturalmente me reunía con los parlamentarios, me reunía con los alcaldes, que son los representantes directos. O sea, hay agenda. Hay agenda y no Pero es eso complejo. tiene que hacerlo previo a viajar. Absolutamente. No, eso tendría que hacerlo. El presidente va Allá. a la región y allá. No tiene para qué ir. Mire, lo peor son estas imágenes, va a la foto y va a una comunidad, etcétera. Hay 3.000 comunidades y siempre va a quedar alguna comunidad. ¿A Temucuicui no lo recomiendas? No, por ningún motivo, porque yo estuve varias veces en Temucuicui cuando era intendente. Si el tema es... Nosotros, de hecho, en el Temucuicui se hizo un consultorio, se hizo una sala cuna, Pero hizo una antes escuela. de Camilo Catrillanca. Claro, pero estábamos trabajando y trabajamos eso marca con un antes y un A ver, después. cuando se hizo la escuela de Paglahueque.
No, la escuela que hicimos en Temucuicui, yo no quiero decir aquí si eran 700, 800 millones de pesos de inversión, que es bastante para una escuela, lo cual está bien, porque no es una escuela tan fácil, porque era una escuela que tenía que tener cierta forma, se discutió con las mujeres cómo tenía que hacerse, en fin, ya, y se hizo. Bueno, pero se hizo eso con las comunidades, conversando con la gente. O sea, y nosotros recibimos a las dirigentes, sobre todo mujeres, de Temucuicui. O sea, lo que ocurre es que hay, en todo lugar hay gente buena y gente mala. Y yo ahí sí que le recomendaría al presidente, mire, partamos primero por lo fácil, entre comillas, pero si usted no se va a la Araucanía, no se junta con las víctimas de violencia rural y escucha, ¿no? Como lo hicimos nosotros, a nosotros fue la Comisión de Seguridad Ciudadana, estuvimos allá 2 días. Y no se junta con el mundo mapuche representado por los loncos. Partiría medio mal. Muchísimas gracias, Andrés, por la visita acá al programa. Que te vaya muy bien. Pausa y ya seguimos. Digamos, personajes de la derecha que ya habían sido autoridades, les salió una competencia inesperada. Esta mujer de 44 años, 45 años, que en su juventud dijo admirar a Benito Mussolini, y de ideas de la ultraderecha, Giorgia Meloni se convierte en la nueva primera ministra de Italia. Primera vez que una mujer ocupa el cargo, fíjate. Y con el carácter que tiene la mujer italiana, yo hubiera pensado que habrían llegado antes. Pero ¿qué podemos decir de esto, Juan Diego? Terrible. No, a mí lo que me tiene es un poco... Te ilumino. A mí lo que me tiene... estoy esperando más golpes en términos de cómo la extrema derecha va ganando puestos. En Suecia le fue bastante bien... Ahora, después está el caso de Hungría, que a mí me tiene bastante impresionado. La Comunidad Europea la Unión Europea está considerando... ¿Es el señor Víctor Orbán? ¿Cómo se llama? Ha cuestionado la entrega de recursos a Hungría, dado lo extrema que ha sido, y temas de corrupción. Y en este caso, Giorgia Meloni llega por un partido bastante menor, Georgia. Hermanos de Italia. Hermanos de Italia. El nombre es bastante terrible. Sí, habla como de clan mafioso. De secta. ¿no? Sí, de secta. Y es bien impresionante, sacó un 22, un 26% por lo que se estaba viendo en las elecciones, lo que sumado a la Liga de Matteo Salvini y a la Forza Italia del señor Berlusconi, logran un porcentaje del 41-45% dependiendo de los últimos resultados. Con baja participación, pero igual más de un 60%. Sí, baja participación, pero dejan al Partido Democrático en bastante mal pie, entre un 17 y un 21%. Entonces es como un triunfo de una extrema derecha que es más extrema aún de lo que era el querido Silvio Berlusconi. Es como el Vox español, claro. Esto, ¿no? O sea, de hecho de hecho tuvo reuniones previas en España, pero bueno, pero nada, es como... Y tiene vínculos con José Antonio Cast también. ¿Sí? A eso no lo sabía. Sí, apareció en una foto. ¿Aparecieron los dos? Y él deseándole en la previa... Meloni Cast. Cast a Meloni, deseándole en la previa... Es como, suena como a dupla de... ¿Cómo se llama? Meloni Melame. Meloni Cast. Tú lo dijiste. Ya, él diciéndole a ella, ¿qué cosa? Que le fuera bien. Que le fuera bien. No, claro, la señal es clarísima. La ultraderecha está logrando triunfos significativos, triunfos electorales significativos en todas partes del mundo. Nos vamos, se termina esta edición de Días Contados. Un gusto empezar la semana acompañándolos aquí con el análisis y la actualidad. Será hasta la próxima, Paula. Muy buenas noches. Chao, Carolita. Que te vaya muy bien, Chao, Juan Diego. Chao, chao. You kept saying you got something for me.